Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. Escuchamos esta música solemne porque damos la bienvenida a Juan Laborda, que es nuestro experto en historia. Y antes de que nos diga siquiera hola, estamos preocupados, Juan, y tú vas a dirigir esta investigación. Los huesos de Cervantes no son los únicos extraviados, no. Los de Lope de Vega y los de Velázquez también. ¿Qué hacemos en España con nuestras celebridades? Efectivamente, tenemos un problema con los restos de nuestras celebridades y otras tantas, también Calderón, Quevedo. Esto es un verdadero follón, no se sabe dónde están. Aquí el único listo fue Franquito, que dijo, esto a mí no me va a pasar. Aquí seguro. Y a mí me ponen ahí, bien, bajo tierra, con blindado, 50 toneladas de cemento y a correr. De aquí no me muevo. Y de aquí no me muevo. Leíamos la semana pasada que el forense que dirige la búsqueda de los restos de Cervantes en la iglesia de las Trinitarias de Madrid ha dicho que evidentemente no vamos a encontrarlo con el nombre puesto en un ataúd. Claro, faltaría más. Pero a pesar de ello, yo creo que nos puedes centrar o ilustrar de qué es lo que sucede. Porque en España no tenemos pues un panteón. Existe un panteón de los ilustres, pero que parece que no está bien orquestado. Han sido las guerras el avatar de nuestra historia o dejadez administrativa. ¿Qué pasa, Juan? Bueno, hay que tener en cuenta que el desarrollo urbanístico que ha habido en la península ibérica, especialmente en España o en la monarquía hispánica, ha sido muy particular. Madrid comenzó a ser capital en 1561 y sufrió unas transformaciones muy importantes. En el siglo XVII, que es donde nos estamos centrando, también cambió mucho y efectivamente nuestros avatares históricos, desde las invasiones napoleónicas hasta los procesos desamortizadores del siglo XIX, incluyendo también todo lo que tiene que ver con la guerra civil, pues han hecho muy difícil la ubicación de determinados huesos. Es curioso que lo que sí que tenemos es en los cementerios de Madrid son autores del XIX, principalmente dramaturgos del XIX. A partir de ahí se empieza a cuidar. Efectivamente. En cambio antes tenemos pues esta situación tan especial, personajes muy ilustres, Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo, que son ilustres en las letras, en la pintura, conocidos en el mundo entero, y nosotros no sabemos a ciencia cierta dónde descansan sus restos. Es muy curioso, Alejandra, que uno vaya por Madrid y encuentre, por ejemplo, en la calle Mayor, un cartelito que diga aquí vivió Calderón de la Barca, y no se sepa dónde está su cuerpo. Sí. Se sabe dónde está la casa, pero no se sabe dónde está su cuerpo. 19, pero de Goya, hay 4 tumbas de Goya, pero en ninguna hay un solo cráneo. Pero bueno, o sea... Entonces, a ver, ¿qué sabemos en concreto? ¿Quieres que empecemos por Cervantes? Porque ahora mismo es actualidad. ¿Quieres empezar a puntualizarnos? Al parecer hay 5 zonas de la iglesia donde pueden estar. ¿Cómo se desarrollan estas tareas? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, la verdad es que Cervantes es un caso muy, muy particular. Se le enterró en primer lugar en las tributarias descalzas de San Ildefonso, donde además una de sus hijas estaba, y es un lugar que realmente podían conservarse allí los huesos, pero resulta que las vicisitudes varias, el cambio de ubicación de este mismo convento y también los intentos de búsqueda que se dieron después, desubicaron los restos, no se sabe dónde están. La cuestión es que siempre ha habido un intento de búsqueda de estos restos. Recordemos también el caso polémico de Velázquez y la Plaza de Ramales. Hace ya unos 16, 17 años, sí, ¿no? Como 15 años, efectivamente, que también quedó en nada. Realmente estos intentos de búsqueda finalmente no dan fruto y no encontramos dónde se puedan encontrar, porque en muchas ocasiones quizás acabaron en osarios comunes, que tampoco sería extraño. Hay fuentes que aseguran con lo de Velázquez que se llegó a abrir la caja, pero que hubo poco tacto. Hubo negligencia. Entró la luz solar, hubo aquello empezó a los herrajes a saltar. Sí. ¿Cómo? ¿Herrajes? Sí, llevaban lleva una especie de condecoraciones y de... O sea, fue enterrado al parecer, con toda la pompa, con una serie de distinciones, ¿no? Sí, y que empezaron a saltar rápidamente pues todas las cosas metálicas, empezó como a descomponerse el tipo de sayal que llevaba. Entonces, digamos que se dieron cuenta que no habían seguido el protocolo conveniente, porque tiene que haber un conservador, no solo arqueólogos del ayuntamiento, sino creo, y tú me refrendarás mejor cómo tiene que ser ese protocolo, tiene que haber una persona especializada en conservación. Y no se siguió al pie de la letra el ritual. Yo lo que no sé es si dar Paulo realmente, porque aquí hay un conflicto de opiniones y de planteamientos
a estas búsquedas tan artificiosas y tan de moda que se hacen en determinados momentos. Se levanta el suelo del centro de Madrid, se modifican urbanísticamente determinados lugares. También puede haber otros intereses que no sean estrictamente los históricos. Te entiendo. De hecho, en la Plaza de Ramales se hizo un parking después, ahora es una zona turística, se abrió un espacio en el que estaba la muralla árabe. Es decir, yo no sé si realmente ahí había un interés por encontrar los restos de Velázquez. Dilo más claro, dilo que se utilizan como excusas para dar pelotazos urbanísticos, quizás. Sí, para realizar determinadas obras que si no sería difícil hacer en el centro histórico. Bueno, creo que tenemos del otro lado de la línea una llamada, tenemos a un experto, Pedro García Martín, catedrático de Historia Moderna y precisamente alguien que sabe mucho de esto y del Siglo de Oro. Hola Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Alejandra Llosa, quien te habla Luis Valcarce y nuestro experto Juan Laborda. Acabas de, no sé si estabas escuchando lo que veníamos comentando. Juan decía que, lo primero, ¿por qué esa tradición tan nuestra de no cuidar, de no preservar los restos de nuestra gente tan ilustre? Bueno, la conservación del patrimonio, el respeto por el patrimonio, por el pasado, va vinculado al nivel cultural de cada pueblo, de cada país, y también a la disponibilidad económica. En ese sentido, pues España ha ido un poco a la zaga de sus vecinas europeas. Estaba escuchando vuestra conversación y sí quería apuntar algo que ha quedado en interrogante, y es por qué proliferan la presencia de mausoleos de escritores del XIX en los cementerios. Y es porque a partir de las revoluciones liberal burguesas se empieza a ensalzar a los prohombres de la patria. Esos prohombres pueden ser militares, los que protagonizaron esas asonadas, y es muy socorrido en los regímenes demoliberales, rebautizar las calles de las ciudades, colocar una estatuaria, convertirlas en ciudades parlantes de los nuevos valores del régimen liberal. Y es así como surgen pues las estatuas, los monumentos dedicados a Cervantes, a Lope, a lo largo de todo el siglo XIX, que en nuestro caso culminan en la generación del 98 y la celebración del tercer centenario de Cervantes. Y Pedro, ¿hay alguna posibilidad cierta, real, de que finalmente demos con los cuerpos de los más grandes escritores de la historia de la literatura española? Yo pienso que no. Yo pienso, por ejemplo, que este proyecto de encontrar los restos de Cervantes es baladí. Lo explicaré. Hace unos años yo le hice una entrevista a la superiora de las Trinitarias, Sor Amada de Jesús, y esta mujer me comentó que el cementerio había sido removido varias veces. Bueno, partimos del hecho de que Cervantes muere pobre de solemnidad, que es enterrado a cargo de la cofradía de la Venerable Orden Tercera de San Francisco en un entierro para pobres. Por lo tanto, lo más probable es que descansase en un osario común. Pero es que además ese osario daba a lo que actualmente es la calle Huertas. Eso se removió en el siglo XIX, los restos se centralizaron en un osario más pequeñito, y ahí es donde empieza a perderse el rastro. ¿Dónde están buscando en la actualidad? Pues este equipo forense está buscando en los rompimientos de sepulturas que hay en el interior del templo. Pero es que esos rompimientos de sepultura solo se los podían pagar gentes pudientes, aquellos que habían fundado capellanías para que dijesen misas por su alma y para poder ser enterrados en el enlosado de un templo, que eso siempre ha sido un privilegio. Por lo tanto, creo que no van a encontrar esos restos. Ha salido también el tema de Ramales y de Velázquez. Va a suceder lo mismo. En el caso de Velázquez, fue la Comunidad de Madrid, siendo consejero Gustavo Villapalos, los que estuvieron excavando continuamente hasta que lo dejaron por imposible, porque al igual que Cervantes, al igual que casi todos los ingenios del Siglo de Oro, se han mezclado con otros restos. No conocemos descendientes directos para poderles hacer una prueba comparativa de ADN,
y hay pues casos realmente peripatéticos como el de Quevedo, donde también se ha intentado detectar en el año 2007, me parece, un equipo de forense de la Escuela de Medicina Legal de Madrid fue a Villanueva de los Infantes, intentó localizar entre 200 esqueletos y dijo hallar un fémur de un hombre cojo, que era lo más parecido a Quevedo. Pedro, a eso iba. Soy Alejandra. Quería preguntarte precisamente por eso. Es decir, claro, al no poder hacer una prueba de ADN, nada contrastado, desde un punto de vista pues de la historia, ¿con qué elemento tendríamos que encontrarnos para poder decir estos restos corresponden a esa personalidad? ¿Qué podría haber sobrevivido para que de verdad sirviera de identificación? Su ADN, ¿no? Sí, desde luego es la prueba más concluyente, pero dado que parece imposible, porque no conocemos descendientes directos de estos personajes, se intentó con Colón también hace poco. Y se está buscando un papa también en... Sí, los resultados han sido en Italia. Muy dudosos. Pues ¿qué documentación o qué... Claro, qué elemento, porque en estas leyendas que corren sobre que en realidad sí se encontraba Velázquez, pero que hubo intereses, insisto, leyendas, ya que no podemos verificarlo, sí que hablaban de un uniforme determinado, de una serie de condecoraciones, en fin. Sí, iba por ese camino. Sí. A veces tenemos testimonios de cómo fueron enterrados. Sabemos perfectamente cuál fue el cortejo de Cervantes, de Lope, luego si queréis ahondamos en ello. Exacto, pues puede ser la pista interesante. Sí, cómo iban vestidos, con qué hábito, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de Quevedo, es que a los pocos meses fue saqueada la tumba, porque fue enterrado con una espuela de oro. Entonces no solo hubo saqueadores de tumbas en la época de las pirámides, sino que aquí también se ha dado el saqueo continuamente. Entonces perdimos las pistas que nos pudiesen dar esta clave. En el caso, por ejemplo, de Lope, pues también fue una lástima porque Lope fallece en loor de multitud. Era el escritor más famoso de la época. Se celebran unos funerales que son un paradigma de la fiesta barroca. Duraron 7 días. El cortejo fúnebre fue desde su casa, que estaba entonces en lo que era la calle Francos. Dobló por las Trinitarias, porque ahí tenía una hija, Sor Marcela. Esta le rezó un responso y fue hasta la iglesia de San Sebastián, que es la de los cómicos, ¿no? Le sacaron una mascarilla al modo de Dante, al modo de los grandes escritores, y el duque de Sesa, durante esa semana, su protector, dijo que él pagaba los funerales. Pasó el tiempo, el duque no pagó, y el párroco cogió los restos de Lope de Vega y los metió en un osario común. Perdimos todas las pistas. O sea, impresionante. Para colmo de males, bueno, estos ya son casualidades, claro, del azar. Durante la Guerra Civil, durante los bombardeos del Ejército Nacional en Madrid, cayó una bomba justo en la techumbre de San Sebastián y en el osario común, y lo hizo trizas. O sea, Lope de Vega nos olvidamos, pero definitivamente. Vamos a ir tachando. Vamos a ir tachando. Pero fijémonos, bueno, tú, Pedro, eres especialista, eres catedrático en Historia Moderna por la Autónoma, pero además eres escritor, y una de tus obras, precisamente La Virgen de Lope de Vega, es una novela fantástica en la que tú cuentas las peripecias vitales de Lope y arrancas en una especie de flashback contando precisamente estos fastos de su muerte y cómo pasan, nunca mejor dicho, las glorias en este mundo. Es decir, murió en un momento de apogeo absoluto y resulta que ahora muy probablemente sus restos estén en un osario común y localizable. Esto es una paradoja, ¿no? Sí, además más paradoja todavía porque en los mismos bombardeos de la Guerra Civil, aparte de caer una bomba en la iglesia de San Sebastián, justo encima del osario, cayó otra en la escalinata de la Biblioteca Nacional y descabezó la estatuaria de Lope. Simbólico, o sea, que no le dejaron ni descansar en paz. Simbólico totalmente. ¿Y de Calderón de la Barca qué datos tenemos, por seguir con el repaso de nuestros ilustres? Sí, bueno, Calderón es muy posterior a todos ellos ya. Él murió a finales del 17, vivió de forma muy
mucho más acomodada, aunque tuvo una juventud también pendenciera de letras y espadas, pero ya se acomodó en la corte, y él tenía casa, como se acaba de decir en el programa, en la calle Mayor. Todavía hoy podemos ver la placa. Está justo enfrente de lo que ahora es el mercadito de San Miguel. Sí, al lado de la arriba una Mayor. farmacia. Sí. Arriba una farmacia. Sí, en un edificio que han de estética más que dudable, sí. Aunque que todavía se mantiene, sí. Bueno, pues él fallece ahí y, lógicamente, en aquella época, en el siglo de oro, se enterraba cada uno en su parroquia. Entonces le entierran en una iglesia cercana, que ahora no existe, que es la de San Salvador. Esta iglesia debía ser, yo no he visto imágenes de la misma, me refiero evidentemente no a fotografías, sino a dibujos, porque esta desapareció en el 19, pero debía tener un campanillo altísimo. Estaba enfrente del ayuntamiento de la villa, hasta que lo cambió Gallardón, y el escritor Lope de Guevara, sitúa una escena de su obra El diablo cojuelo justo en el campanario de esta iglesia, según la cual se debía divisar todo Madrid. En esa escena un demonio, el demonio cojo pues levanta por arte de magia los tejados de Madrid y hace una crítica social al vecindario. Pues bien, en esa iglesia es donde es enterrado Calderón. ¿Qué ocurre? En el 19, como se ha dicho, como acaba de decir Juan Laborda, por la expansión urbanística, la iglesia se va arruinando y finalmente pues se desmocha y se reconvierte. Entonces trasladan los restos, que todavía eran localizables, a San Nicolás. Y ahí empieza todo un itinerario. De San Nicolás, por la misma razón, lo trasladan a la iglesia de una que está en la calle San Bernardo, Nuestra Señora de los Dolores. Estallada la guerra civil y esta iglesia es objeto de quema. Y también el mausoleo donde se encontraban los restos. Y aquí surge también ya un debate, ¿no? Llega la posguerra y esta iglesia está bajo la advocación de un santo, de una virgen, y está regida por una congregación. Pues uno de los miembros de la congregación empieza a argumentar que en el mausoleo nunca estuvieron los restos, sino que él los tenía depositados en una cajita. Entonces lo que propone es que no se venere tanto el mausoleo como la cajita con los restos, pero nadie ha podido demostrar ni que los huesos de esa caja no hay un sean los de Calderón férreo de lo que se tiene que hacer, o sea, con unos restos humanos. No existía en siglos anteriores un protocolo detallado. Es curioso que se ha ido improvisando. Es que además existe una cuestión que yo he leído en algún sitio respecto a esto que planteaba Pedro, y es que parece ser que los restos de Calderón, como no estaban en el mausoleo y estaban efectivamente en alguna caja, se ha dicho incluso que podía estar en algún otro nicho de la iglesia o detrás de alguna de las paredes. O en una casa privada. O en una casa particular, que no se sabe realmente dónde está, porque el párroco de aquel momento no tenía los restos donde estaba el mausoleo, que era el encargado del espacio. Hasta de que se comercie con ello. Yo, veo capaz la sociedad en la que estamos de todo y demás. Una pregunta, Pedro, en comparación con el trato que se le ha dado en otros países, porque la verdad que estaba pensando que nos hemos perdido una gran oportunidad, porque los restos de estos escritores hubieran sido filones desde el punto de vista turístico. Es decir, sabemos que en Inglaterra, por ejemplo, hay auténticas peregrinaciones para ver las tumbas de algunos autores, como pasa también en Montmartre, en París. Entonces, también hay otros, esto tú decías que tenía que ver con el nivel cultural o económico en determinadas épocas. ¿También se le ha dado ese maltrato a los escritores tras su muerte en otros países de Europa? El trato ha sido diferente. En el caso, por ejemplo, de Francia, en el caso parisino, un país tan centralizado, pues son venerados, son objeto de culto, de fetichismo. Estoy pensando en el cementerio de Père Lachaise, donde están las tumbas de Marcel Proust, de Oscar Wilde, de Julio Cortázar. Nunca le faltan ni flores ni grafitis, por ser ecuánime, ¿no? Sí, lo decíamos, son objeto de peregrinación. O una escritora tan respetada en Inglaterra como Virginia Woolf, se visita el jardín de Sussex, donde se esparcieron sus cenizas. Ahí no hay ni siquiera restos, pero se visita el jardín para homenajearla.
en Ginebra la tumba de Borges o en Praga la tumba de Kafka. En España yo creo que los hemos ido escondiendo en el patio trasero. Estoy pensando en un entierro tan triste como el de Pío Baroja en el cementerio civil. Estoy pensando en el exilio de Antonio Machado, donde tampoco ha habido mucha voluntad por repatriar los restos. No sé, tengo la sensación de que en España lo que más se han venerado han sido los panteones reales, también por el propio régimen. Es decir, es perfectamente lógico que en París, en el centro de París, haya un panteón de los hombres ilustres, que son laicos, mientras que aquí, donde siempre ha prevalecido la monarquía, pues lo que digamos los monumentos funerarios más lujosos y mejor conservados son los panteones reales. Y además, hace poco una amiga me hacía pensar que tenemos más panteones reales medievales que modernos. Estoy pensando en San Isidoro de León, en Oña, en San Juan de la Peña, más los medievales que los modernos, donde el paradigma pues es el pudridero del Escorial. Y Pedro, yo estaba pensando mientras nos hablabas, tengo la sensación de que todos estos autores de los que estamos hablando, cuyas tumbas están perdidos, pertenecen al antiguo régimen, son del siglo XVII, y también creo que puede ser importante el hecho de que no existiera esa conciencia nacional, que es más propia del siglo XIX, y que por eso también en una época como es el siglo de oro, ¿no?, desde finales del XVI al XVII, en la que encontramos que hay sorpresivamente una actividad artística, literaria, pictórica fantástica en un momento en el que pues había una cierta cerrazón, había todavía el mantenimiento del imperio por encima de otras cuestiones, y que eso digamos que ha quedado un poco olvidado historiográficamente. Es decir, nos acordamos mucho más de los del XIX que de los del XVII, quizá por esta razón de que no existía esa conciencia nacional. No solo va unido al nacionalismo, sino va unido también a la disponibilidad económica en cada momento. Acabo de poner el ejemplo de Lope. Lope, nada más ser enterrado, la tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. En el momento en que no satisfacieron los gastos del funeral, los párrocos se olvidaron de Lope y le colocaron en un nicho más anónimo. La muerte es clasista. Las tumbas, pero desde los orígenes. Comparemos las pirámides con una fosa común. La muerte es tremendamente clasista. Las tumbas son más o menos lujosas según el estatus social, pero en la antigüedad y ahora. Y luego la muerte también, el tratamiento de la muerte ha sido o ha respondido en manos de los políticos a fines utilitarios. No lo digo en tono negativo, y cuando hablo de los políticos me refiero muchas veces no a los estatales sino a los municipales. Es decir, al principio los cementerios, como he sabido, estaban alrededor de la iglesia o había osarios dentro de los monasterios. Luego, poco a poco, se van alejando por razones de sanidad, se van alejando de la ciudad, se sitúan en las afueras de los pueblos, de las ciudades, pero también por razones económicas. Es decir, ¿hasta qué punto ahora la gente prefiere la incineración a la inhumación? ¿No será por la subida del precio del suelo? ¿No será por eso? Más que por una moda, más que porque sea más ecológico. ¿No nos están vendiendo eso? Bueno, y hasta casi por respeto, porque viendo lo que pasa con los ilustres no queremos pensar lo que ocurre con los que no lo somos. Claro. También es cierto que a falta de lugares de peregrinación de las tumbas, los políticos muchas veces en las conmemoraciones que hemos vivido todos lo que hacen es optar por otra fórmula, ¿no?, que es los recorridos literarios, los recorridos históricos, que eso sí que en Madrid está muy, muy de moda, toda aquella potenciación del barrio de los Austrias, el barrio de los Borbones, y también de esas rutas que hay. Estoy pensando en Castilla-La Mancha, la ruta de los Molinos, Cervantes y demás. Es otra forma, ya que no tenemos el lugar, por lo menos recuperamos los temas. Sí, esta es una forma de explotación turística clarísima. Es decir, basta que una novela tenga cierto éxito para que enseguida se cree la ruta. La serie esta Isabel, que está teniendo tanto éxito, ha creado toda una ruta turística por Castilla, que era bastante desconocida hasta ahora. La gente empieza a visitar Medina, Olmedo, Madrigal de las Altas Torres, lugares a los que antes era impensable que fueran, y todo al hilo de la serie. La novela de Delibes, El hereje, propició pues también una ruta literaria, y así sucesivamente. Y en el caso de las letras de Madrid, pues es toda una creación.
primero una creación de los románticos, que empezaron a ensalzar cómo en una parte de Madrid se reunieron los ingenios del Siglo de Oro. No, los ingenios del Siglo de Oro estaban muertos de hambre, y en esa parte de Madrid los alquileres eran más bajos, por eso se llaman Las Huertas, por eso se llamaba calle de Cantarranas, porque estaban los desagües, y en los desagües cantaban las ranas. Es decir, la razón de que se trasladaran ahí escritores, la mayoría sin éxito y otros sí muy exitosos. Lope es el único que ganó dinero. El pobre Cervantes murió pobre. Pues fue una razón económica. Y luego también se ha mitificado, cuando se crean estas rutas, se mitifica las vivencias en el barrio. Y se decía, Lope y Cervantes se llevaban a muerte. Hombre, Lope y Cervantes todos los días iban a comprar el pan o se reunían en la taberna, no iban a estar... Había cotilleos ya maledientes entonces. Claro, hemos sido siempre un país de cotillas. En los 3 grandes mentideros que había en Madrid, y uno de ellos estaba ubicado cerca de la calle Huertas, en la calle del León, era el mentidero de los cómicos. Pero cuidado también con estos mentideros, porque eran las bolsas de trabajo. O sea, la gente iba allí, en concreto a iban los actores en paro, los autores que no habían conseguido estrenar una obra, para ver si encontraban el empresario adecuado, para ver si encontraban trabajo. O sea que cumplían una función que va más allá del simple cotilleo. Pedro, a mí me gustaría que habláramos un momento... Es que no tienes tiempo, ¿eh? No. Menos de un minuto, dile dos eslóganes. Simplemente... Si lo puedes resumir en una línea. Simplemente cómo era aquella ciudad, aquel Madrid, que eso habría que estudiarlo. Daría para otra conversación, ¿verdad? Aquel Madrid, del Madrid de los... Escuchando a Pedro, es que yo he viajado por esas calles, mentalmente me ha llevado de la mano y ha sido un auténtico placer. Bueno, Pedro, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido, como te decía, ha sido un placer tenerte aquí en Rojo y Negro, que hayas atendido nuestra llamada, y esperamos verte aquí ya, tenerte sí, de cuerpo presente, aunque no quede bien dicho, más sobre todo después de lo que hemos venido hablando de muertos y cadáveres. Bueno, os agradezco la charla y ¿por qué no concluir con un refrán del Siglo de Oro? A ver. Hasta la muerte, todo es vida. ¡Oh, qué bonito! Ahí nos queda. Muchísimas gracias, Pedro. Juan Laborda. Gracias a vosotros. Alejandra. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.